Hola, hola a todos mis queridos amigos. Entraron y nadie ha dicho hola ni nada. Solamente se quedaron viendo ahí. Bienvenidos a una nueva clase del White Circle. Bienvenidos a todos. Gracias por venir y gracias por participar. Gracias por siempre dedicarme. Exacto, así es que se saluda. Buenas noches, amor. Todos dicen hola, hola, así como muy seco. Le quitan el amor. Yo le mando a ustedes por Telegram cosas bonitas y ustedes mandan cosas muy secas. Por eso ninguno tiene novia y novio. Listo. Bienvenidos. Gracias a todos por venir y gracias, como siempre, por dedicar unos minutos de su noche a aprender algo. El día de hoy les voy a estar hablando y enseñando gráficamente algo que he notado que debemos mejorar y corregir. Y les voy a ahorrar a algunos que no tienen el mes 5 y no han entendido todavía lo que es la ineficiencia. Les voy a ahorrar que el hecho de tener que comprarlo solamente para aprender eso. Les voy a enseñar ahora cómo se utiliza la ineficiencia y cómo comprenderla, cómo entender ese concepto, además de otra cosa en temporalidades pequeñas, que es otro error. Todos estos errores lo veo en base a algunos análisis que me van enviando. Y he visto también que es una duda común, no todo el mundo conoce el concepto, hay algunos que sí lo conocen, pero sé que pueden mejorarlo. Y el hecho de que vamos a ir un poquito más en profundidad y a detalle en ese tema, va a permitir que lo puedan aprender de una mejor manera. Me pueden poner la clase del 7 de agosto. Bueno, la clase del 7 de agosto es hoy. Si puedes ver en el grupo, por eso la movimos para hoy. Me pueden poner en el chat quienes no dominan este concepto de ineficiencia. Un no, póngame un no. Perfecto, hay varias personas, hay otros que sí, que lo dominan y de igual manera van a poder aclarar ciertas cosillas. Entonces, sin más nada que decir, déjenme, oh sí, ya se está presentando la pantalla. Miren, les voy a explicar este concepto en dos simples ejemplos que van a permitir un entendimiento claro y directo. Y les voy a explicar la manera en que nosotros lo utilizaríamos. Sensei, el que tiene todos los meses pago creo que debería pagar el bias. Mm, el bias es más un complemento, porque los meses están enfocados en muchas cosas. El mes no es una clase de trading como tal. El bias es solo trading, no hay nada extra. Es como algo más enfocado en la parte de dirección. Obviamente hay meses como el 2 y el 5 que también tienen partes de dirección, pero esto es como utilizamos conceptos que están en el mes 2 y en el mes 5 y agregamos algunas cosas que he podido ver en los últimos 3 meses. Entonces, mis amigos, miren, vamos a hacer este concepto un poquito simple para su entendimiento. Cuando nosotros observamos el concepto de vacío, entendemos que es cuando hay un movimiento tan fuerte que no permite un correcto balance en la parte izquierda y en la parte derecha. Ese concepto ya lo hemos entendido y es sencillo de observar. Cuando hablamos de ineficiencia, sería basarnos en el mismo concepto, pero con algo un poquito más compuesto. Cuando nosotros observamos un vacío como este, por ejemplo, vemos la parte izquierda y la parte derecha que está vacío, el precio pasó tan fuerte por ahí que no le dio tiempo de rebalancear. Recuerden que el precio se mantiene en un constante balance, la misma cantidad de compras y de ventas para mantener el constante balance y cuando hay un movimiento fuerte crea un desequilibrio en el inicio. Ese mismo desequilibrio también podemos observarlo en las velas, no solamente en el conjunto de velas, sino en las velas individuales. Eso hace que nosotros formemos el concepto de vacío. Ya si no entienden el vacío, eso sí sería más básico, sería del mes 1. Me imagino que la mayoría de lo que está aquí, por lo menos, tiene el mes 1. Sé que algunos tienen el 3, otro el 4, pero estoy seguro de que la mayoría sí tiene el mes 1. Déjenme quitar esto de aquí que me está tapando la pantalla. Listo.
Una vez nosotros entendemos el concepto de vacío, viene a formar parte de un concepto más compuesto que es la ineficiencia. Para que ustedes tengan una idea de qué se trata, la ineficiencia es cuando nosotros tenemos un vacío que no se llena completamente y que el movimiento que supuestamente debería llenarlo termina creando otro vacío. Este es el vacío como tal. Cuando observamos este movimiento, que es el que viene a llenarlo, este movimiento crea otro vacío, que lo voy a marcar para que lo vean y mírenlo aquí, en esta parte de aquí. Parte izquierda, parte derecha. Entonces, ¿cómo nosotros resumimos trazar esa ineficiencia? Lo que hacemos es utilizamos o generalmente lo limitamos a un punto en el que pueda abarcar los dos vacíos juntos. Básicamente una ineficiencia es lo mismo que tener un vacío, pero lo buscamos que lo utilice del lado contrario. Digamos que este movimiento creó un vacío. Vemos y cuando nos acercamos un poquito observamos que el movimiento que estaba supuestamente destinado para llenar ese vacío no lo hizo, sino que creó otro vacío. Ahora tenemos dos vacíos en un mismo punto y la ineficiencia lo que busca es terminar de completar ese vacío en la parte contraria. Vamos a ver cómo se vería gráficamente, que sería eso mismo que observamos en la temporalidad diaria. En este caso el ejemplo es la temporalidad diaria. Miren esta parte aquí. Vemos un vacío en la parte izquierda, en la parte derecha. El movimiento que supuestamente iba a llenar ese vacío, vemos que crea otro. Entonces, utilizamos o lo trazamos desde el primero hasta el segundo y buscamos ahora que lo utilice del lado contrario, así como si fuera una resistencia o como si fuera un order block. Ustedes se fijan que este movimiento llegó, terminó de llenarlo alrededor de la mitad, no llegó ni siquiera a un order block y luego vemos esta expansión en la temporalidad diaria. Aquí en este punto no pudiera decir que hay un order block en quiebre, que hay un order block clásico, no hay absolutamente nada en este punto. Y lo que se utilizó en este ejemplo fue la ineficiencia. Para nosotros entenderlo de una mejor manera y para que no se compliquen, usted va a buscar un vacío. Cuando usted vea que ese vacío venga a llenarlo, pero no lo llene, sino que cree otro vacío dentro del mismo, entonces es una ineficiencia y se utiliza del lado contrario, como aquí. Vacío en esta parte izquierda. Cuando vemos el movimiento que viene a llenarlo, crea otro vacío. Entonces, para nosotros marcarlo, lo que utilizamos es como un punto céntrico en el que podamos abarcar los dos. Obviamente yo no haría esto y elegiría el segundo porque entonces el primero no tendría sentido. Lo que haría sería encerrar el primer vacío y este mismo esquema encierra el segundo. Les voy a enseñar otro ejemplo que fue el que pasó hoy, el que ustedes mismos observaron que se ve mucho más claro. Miren este primer vacío, parte izquierda, parte derecha. Entonces, cuando lo trazamos, observamos que el movimiento que estaba supuestamente destinado para llenarlo creó otro vacío. Esto provoca el concepto de ineficiencia. Entonces lo adaptamos en un punto que pueda ser utilizado del lado contrario. Yo pensaba que esta mañana cuando llenó la ineficiencia al 50%, porque eso es otra regla de las ineficiencias, generalmente llena el 50% completa o completa, perdón. Y algunas veces puede ser que se pase. Esto no es algo como un order block que nosotros no esperamos que se pase de la vela. Esto sería como un punto de referencia para nosotros tomar dirección. E incluso esto es una de las partes del manual de Bayes, el refinamiento de la ineficiencia. Llegando a este punto y viendo cómo la utiliza del lado contrario, yo esperaba que como a las 3 de la mañana la utilizó, esperaba que cercano a esta parte, habiendo creado nuevos order blocks en 1 hora, en 15 minutos, sí hubiese ocurrido ese escenario de distribución, pero lamentablemente no fue lo que pasó como tal. Y como no pasó y no tuve mis requisitos en 5 minutos y en 1 minuto, entonces no tomé la operación. La ineficiencia es un concepto simple y que no se presenta todos los días, pero lo que buscamos con este concepto es obtener dirección. Una pregunta que pudiera surgir es, ¿lo utilizamos en temporalidades menores como 5 minutos y 15 minutos? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, pudiésemos ver algo como por aquí, aunque no se utiliza, pero sería un concepto correcto. Pero el hecho de que nosotros lo podamos ver en una temporalidad menor no significa que va a ser constante. Este concepto no se ve mucho.
no es algo que se vería a diario, pero ustedes se han fijado que varias veces lo he mencionado, tanto en cuando subo las direcciones como cuando estoy buscando alguna cantidad de confirmaciones y me he dado cuenta de que sí funciona. Ustedes mismos pueden probarlo, pero para que tengan una imagen de referencia, se lo voy a dibujar aquí a la derecha para los que les gusta anotar y es una referencia muy fácil. Como cuando les estaba explicando LL1, LL2. Ustedes pueden hacer este dibujito. El movimiento que da, este sería el movimiento que da origen al vacío, este sería el movimiento que debería llenar el vacío. Entonces, para dar la connotación de que se quedó abierto el movimiento, podemos utilizar un círculo. Utilizar un círculo, utilizar otro círculo. Y vemos que estas dos partes quedaron vacías. Entonces lo que busca la ineficiencia es utilizarla del lado contrario, como si fuera una resistencia o como si fuera un soporte. Básicamente el mismo concepto que nos va a permitir utilizar este concepto de ineficiencia. Oh, disculpen, se me bloqueó la pantalla. Pues, ¿me pueden escuchar? ¿O se me fue el audio? Déjame activar el chat. ¿Se escucha? Sin querer bloquear la pantalla de la computadora. Ok, listo. Entonces, este concepto de ineficiencia lo podemos utilizar más, yo lo utilizo personalmente más para dirección. Esto no es algo que yo utilizaría en la temporalidad de un minuto, es una excepción, porque en un minuto se puede ver mucho. Y el punto no es verlo mucho, lo que pasa es que en un minuto como la temporalidad es tan pequeña y las velas se crean tan rápido, este concepto se pueden ver muchos vacíos. Entonces, el concepto de vacío y de ineficiencias, yo no lo veo tanto en un minuto ni me fijo, ni tampoco en tres, por lo menos en cinco para arriba. Mis temporalidades favoritas para utilizarlo son una hora y muchas veces lo encuentro en la temporalidad diaria también. Me gustaría que vean este ejemplo más de cerca, que era el mismo que les estaba explicando, porque fue una entrada que yo tomé y que incluso la expliqué varias veces. Miren, este día nosotros pudimos observar que llegó al vacío, por lo menos a la ineficiencia, perdón, por lo menos un 20%. Pero el día interesante fue el 27 de junio, fue como el día que causó mayor impacto. Y lo que observamos es que llenó el 50%. Por eso he sostenido en mi utilización de las ineficiencias la teoría de que es mejor una utilización del 50% o completo o que se pase un poquito, que también pudiese ser otra opción. Cuando nos vamos a una temporalidad un poquito más pequeña, observamos que el día que llega y completa la ineficiencia al 50% fue cuando se acabó la sesión de New York. Eso dio origen a un pequeño movimiento de expansión, manteniendo todos estos lows. Cuando llegó la sesión de New York, observamos a las 7 de la mañana, vemos que inicia ese movimiento de expansión, no de una manera tan fuerte, pero sí de una manera directa. Y luego vemos como justamente a las 7 de la mañana tenemos ese pequeño movimiento, este order block creado en la sesión antes de la sesión de New York, la sesión de las 7, no es el L2 porque el L2 no cumple con las reglas de este horario, pero lo que quiero que observen es cómo aproximadamente a las 7:20, 7:25 da origen al movimiento en la sesión de New York. En ningún momento tenemos ese retroceso grande que hubiésemos podido estar esperando a las 8:30 aproximadamente. Y disculpen, esta entrada no la cogí, en verdad. Ahora que lo observo de más cerca, no la tomé. No fue una entrada que yo tomé, fue otra. Me confundí con este día. Pero el punto es que en la 8:30 a lo mejor no hubiese una temporalidad tan visible o tan perfecta, pero la utilización de esa ineficiencia en la temporalidad diaria permitió una distribución grande en la sesión de New York. Nosotros vamos a observar otros ejemplos, por ejemplo, en en el manual de Bayes, por ejemplo, yo tomé una entrada en vivo y esa entrada en vivo tiene el concepto de ineficiencia. Lo que no recuerdo exactamente qué día fue la semana, hace 2 semanas. Y yo la utilicé en la temporalidad de 15 minutos y se vio perfecta. Déjenme ver si la encuentro para ustedes o si la tengo marcada en mi gráfico. Fue
Listo, miren aquí. Fue el 27 de julio. Esa entrada, el 27 de julio. Déjame ver, fue esta. Oh, sí, sí, cierto, fue esta. Esa entrada del 27 de julio era cuando yo estaba esperando vender en, en la sesión de New York. Esta entrada la tomé en vivo y está en el manual y pudieron observarla. Pero y fui grabando como cada parte de la entrada para que quede de igual manera de estudio. Entonces, esta entrada, un concepto interesante que utilicé fue el mismo que estamos viendo hoy en día o que estamos confirmando, que es el de ineficiencia. Justamente en la sesión de New York lo utilicé en la temporalidad de 15 minutos. Vemos la parte izquierda, la parte derecha un vacío y el movimiento que supuestamente estaba creado para llenarlo también deja otro vacío. Y luego vemos su utilización en el 50%. Esto para mí fue una confirmación súper grande en la temporalidad de 15 minutos. Cuando me fui a la temporalidad de los 5, tengo la misma ineficiencia en 5 minutos, que fue la que utilicé como confirmación. Y finalmente, en la temporalidad de 1 minuto, si nos acercamos un poquito más, podemos observar, déjame ver qué confirmación yo utilicé este día en 1 minuto, porque veo que mi entrada está por aquí. Oh, ok, listo, listo, ya lo veo. Lo que observamos en la temporalidad de 1 minuto fue la utilización de este primer order block en quiebre. Por eso veo que mi entrada está justamente en esta parte de aquí. Tengo todo marcado, pero como no fue una entrada que tomé ayer, sino que fue hace aproximadamente 2 semanas, no lo tengo tan fresco en la mente. Pero si pueden ver en mi Instagram, el 27 de julio, en la parte de los highlights de entradas, la tengo, porque la subí, recuerdo. O también lo pueden ver en Telegram. Pero el punto es que luego de haber entrado por este punto y teniendo mis requisitos en todas las temporalidades, entiendo que fue una buena entrada. Y sobre todo, yo pensaba o yo quería que distribuyera por debajo de este low, que era el low del 26 de julio, pero no mantuve la operación hasta este low. Terminé cerrando la entrada 1 a 2.11 luego de distribuir por debajo de este PL, que fue interesante para mí. Pero lo que quiero que observen es cómo el concepto de ineficiencia podemos utilizarlos en ciertos días para obtener una mejor dirección. Obviamente, no siempre va a funcionar el concepto de utilizar la ineficiencia, pero sí de una manera interesante nosotros podemos aproximarnos a tener mejores entradas. Para mí, en la temporalidad de 1 hora, sería como la temporalidad ideal para yo buscar dirección en base a este concepto. Pero como hablamos en la clase manual de Bias número 1, la que está en YouTube, la temporalidad de 15 minutos también me serviría para buscar dirección, sobre todo si estoy en intraday. Listo. Entonces, espero que ese concepto haya quedado claro. Hay otra cosa que quiero explicarles directamente. Recuerden que las clases de White Circle y Black Circle son más enfocadas en cosas extras. No vamos a repetir algo que ya está en los meses o no vamos a tener una clase de 2 horas explicando un tema nuevo. Básicamente, si yo actualizo algo, por ejemplo, si yo le actualizo algo a LL2, yo lo voy a compartir por este grupo. O si yo entiendo que hay algo que estoy utilizando mucho y que ustedes pueden utilizar para mejorar su análisis, yo lo voy a compartir por este grupo. Esta iniciativa fue creada más para mantener como un pequeño seguimiento a los estudiantes que ya habían adquirido uno de los meses. No era requisito ni tampoco fue prometido cuando ustedes adquieren los meses, pero sé que puede ayudarlos. En la temporalidad de 1 minuto, recuerden que no utilizo el concepto de ineficiencia. Miren, algo que quería explicarle el día de hoy es de cómo podemos evitar algunas pérdidas. Yo me he dado cuenta de que todos nosotros o la gran mayoría se siente súper bien cuando tiene una operación abierta. Es como un sentir del ser humano cuando estamos operando, sobre todo haciendo trading, de que estamos haciendo algo. Ese tipo de actos lo podemos comparar con el gimnasio. Muchos de nosotros antes de empezar el gimnasio les gusta ir a comprar la proteína, ir a comprar la ropa de gimnasio, ir a comprar unos guantes para sentirse que ya está avanzando, que está haciendo una acción que lo está ayudando a encaminarse un poquito más rápido al resultado que está buscando. El ser humano le encanta ese tipo de acciones porque le hace sentir que está haciendo algo, que está avanzando, pero lamentablemente estar en movimiento o estar cometiendo una acción, déjenme, corazoncito, ok.
lo acepto porque fue un corazón. Déjenme quitar la anotación. Listo, entonces lo que les estaba diciendo, para sentirnos que estamos haciendo algo, hacemos ese tipo de cosas, pero lamentablemente el hecho de hacer una acción no significa que estemos avanzando en dirección al objetivo inicial por el que hicimos esa acción. Es decir, que comprar una proteína o comprar unos aminoácidos o comprar los guantes de gimnasio no te va a hacer avanzar en tu meta de perder ejercicio. Obviamente son herramientas que te van a ayudar, pero la acción de ir a comprarlo, aunque tú te sientas bien y sientas que estás avanzando, por sí misma no te va a ayudar. Al igual que mantener una operación abierta. El cerebro lo identifica de la misma manera. Tener una operación abierta no significa que te estás acercando a tener una operación en profit. Explicado eso, hoy yo no abrí ninguna operación. Y algo que he aprendido a dominar es eso, simplemente no abrir operación cuando no estoy seguro. Y pienso que es una de las habilidades más difíciles de dominar y se domina con la experiencia y con el entendimiento de que no hay que operar diario. Algo que me ayuda mucho para yo evitar ciertas pérdidas es, número uno, la clase uno de bias, que pienso que es una de las más importantes. El hecho de tener los requisitos. Número dos, algo que me he estado fijando mucho y es que mis mejores entradas son las que poseen order blocks en quiebre. Por eso yo me fijo siempre en la temporalidad de 5 y 1 minuto, que por lo menos exista un order block en quiebre antes de yo tomar esa entrada. Para mí es muy curioso ver cuando lo encuentro. El día de hoy no lo encontré como tal y expliqué en el live, déjame irme aquí, que me hubiese gustado que esa vela cerrara fuerte aquí. Si lo hubiese hecho y hubiese dado ese descuento, me voy a 1 minuto, encuentro mi confirmación, yo vendo en ese punto, pero no sucedió. Algunos encontraron su confirmación de compra, yo en lo personal no la estaba buscando y los que la encontraron, muchas felicitaciones, que tomaron una buena entrada. Yo en lo personal no la estaba buscando, no significa que ustedes estuvieron mal o que yo estuve bien ni viceversa, sino que simplemente para mí eran probabilidades de venta si pasaba lo que yo estaba esperando. Como no pasó, entonces no operé. Lo que me ayuda a evitar ese grado de pérdidas generalmente es observar que la temporalidad de 5 minutos y 1 minuto estén como en una historia muy, muy, muy parecida. Porque observen lo siguiente. Cuando nos vamos a 5 minutos, observamos que la creación del primer order block en quiebre fue en esta zona, esta parte de aquí. Esta zona fue luego de las 11. Generalmente yo no opero luego de las 11, a pesar de que siga siendo la sesión de New York. Pero esta zona, esta creación de este primer orden de bloque en quiebre fue aquí, 5 minutos. Cuando buscamos la temporalidad de 1 minuto, que fue lo mismo que pasó hoy, observamos que ese mismo orden de bloque en quiebre de 5 minutos fue la misma zona del orden de bloque en quiebre de 1 minuto. Entonces hay como una historia muy parecida entre 1 y 5. Cuando hay una historia muy parecida y semejante entre 1 y 5, la probabilidad de tomar esa entrada es mayor, ya que 1 minuto y 5 minutos son mis temporalidades para entradas. Y yo tener mis dos temporalidades para entrada diciéndome la misma historia, para mí es una confirmación. El día de hoy no fue así. Observamos que en 5 minutos durante toda la sesión de New York nunca hubo la creación de ese primer orden de bloque en quiebre para yo buscar esa venta. Ni en 1 minuto, yéndonos a esta temporalidad más pequeña, hubo esa confirmación. Todo el tiempo fue distribuyendo hacia el área de compra hasta el final de la sesión de New York. Esa ocasión, a pesar de que yo tenía mi 1 hora y mis 15 minutos en una buena zona, según mi análisis, y estaba utilizando este order block, los últimos dos requisitos no se cumplieron y no llevaban una historia semejante. Entonces yo preferí tomar la decisión de no vender. Y creo que fue la mejor opción porque si hubiese vendido un poquito más arriba, intentando poner el stop loss un poco más pequeño e intentando ser un poquito más inteligente que el mercado, algo que nunca va a pasar, hubiese perdido. De igual manera, no puedo justificar que tomé una compra y si les soy sincero, es súper fácil yo decir, tomé una compra aquí. Yo compré, escribo en el grupo de Telegram, metí una compra aquí, subo a mi Instagram, hey, metí una compra aquí, pongo mi riesgo-beneficio aquí. Metí esta compra, 1 a 4, esta compra, pero al final es falso. Entonces las cosas que yo comparto por mis entradas
no es con el objetivo de que vean que estoy tomando entradas. Simplemente lo comparto para ir haciendo como esa historia en mi Instagram y para que ustedes vean si y puedan comparar si tomamos o no tomamos la misma entrada, porque al final no necesito ninguna validación o que alguien piense que mi entrada está bien o que está mal, o ninguna validación del profit que hice en el día, porque yo sé exactamente lo que estoy haciendo y es lo que le transmito a ustedes. El punto es que no la tomé, la entrada en compra. Hubiese sido lindo, pero si les soy sincero, mi cabeza hoy no estaba en esa oportunidad de compra. A pesar de que al inicio del live les dije que me encantaría ver que en la temporalidad diaria llegue a estos puntos un poquito más altos antes de vender. Pero entendía que a pesar de que quería que la temporalidad diaria subiera un poquito, en una hora y temporalidades más pequeñas, podía distribuir un poquito a ventas antes de subir. Al final me equivoqué de dirección, pero de igual manera, como no tomé ninguna operación, no me vi perjudicado. El día de mañana sí vamos a ver. Entonces, una herramienta que les puedo dar para que tomen menos pérdidas sería ver que la historia de 1 minuto y 5 minutos sea una historia parecida. Busco mis requisitos en 1 minuto y 5 minutos y luego, pum, 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 le meto mano directamente a eso. Listo. Entonces, eso era lo que les quería enseñar el día de hoy, un poquito directo, un poquito breve, entendiendo que es una información interesante que les puede sumar. Para los que no sabían cómo utilizar ineficiencias, ya saben, si quieren practicar este concepto, les recomiendo que una vez cerremos el Zoom, empiecen a buscarlo, vean vacíos en el primer movimiento, vacíos en el segundo movimiento y luego su utilización del lado contrario. Y les voy a subir también la grabación para que lo puedan repetir inmediatamente. Creo que hay una clase que falta, se la voy a subir, voy a revisar cuál es la que falta. ¿Alguien sabe cuál es exactamente la clase que falta? Creo que hubo un fallo de nosotros en subirla. Alguien que haya ido, pero no la haya visto en las clases. La última. La última. ¿Cuál fue la última? La de Amazon. La de Amazon era del Black Circle. No, no era de aquí. No, 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 perdón. La de Amazon no se ha dado, ¿cierto? Repaso de LL2. Esa fue la que dio Aaron. La del 27 de julio. Ok, yo la voy a observar y la vamos a subir. La primera clase de Aaron. Listo, perfecto. Nada, entonces lo voy a checar para terminar de subirla. Entonces, la de Amazon. Pensaba que la íbamos a tener para hoy, pero la persona que lo iba a dar me dijo que tenía un concepto que quería agregar y que prefería darla más completa la próxima. Entonces, esta clase la vamos a mezclar con la de Black Circle. Obviamente, esa clase es del Black Circle, pero quise hacerla por aquí porque sé que hay muchos de ustedes que a lo mejor no tienen dinero y quieren saber cómo empezar y crear una nueva fuente de ingreso. Esta fuente de ingreso se puede automatizar. Para tu automatizar esta fuente de ingreso necesitarías $30,000, pero para los que no tienen esa cantidad, entonces pueden empezar a hacerlo de una manera manual. Por ejemplo, uno de mis amigos haciéndolo de una manera manual está generando por encima de los $2,000 y empezó con cero, utilizando su propia tarjeta de crédito para comprar productos y con una buena información pudo empezar a venderlo por su propia cuenta y ni siquiera vive en Estados Unidos, todo lo hacía por internet. Pero eso es lo que quiero que aprendan para la próxima clase. Ustedes entienden que esto es un concepto interesante, ustedes que son emprendedores, no solamente traders. Para mí sí, porque yo no conocía de esta oportunidad antes de empezar mi proceso de formación, pero existen algunos de ustedes que a lo mejor no reciben una paga suficiente en su trabajo o que a lo mejor quieren crear una nueva fuente de ingresos. Listo. Entonces, nada, mis queridos amigos, nos vemos en la siguiente clase. Tenemos una súper pronto, creo que es en menos de 5 días, sí, menos de 5 días, con esa parte de Amazon. Listo, entonces, chao, chao, besitos, un abrazo y pasen buenas noches. A dormir y a comer.